versículo 40. Ya en el versículo 57 podemos ver al Señor en el primer interrogatorio con el Sanedrín. Aquí como presidente tenemos a Caifás, pero Juan nos cuenta que el Señor había sido llevado primero ante Anás. Entonces, según Mateo, aquí nos muestra al primer interrogatorio ante el concilio. Bien, ya en el capítulo 27 vemos al Señor en la mañana, venida la mañana. El Señor ha sido arrestado en la noche, aproximadamente entre las 9 y las 12 de la noche del día anterior. Toda la noche ha estado en manos de sus verdugos. La tortura ha sido intensa. En la mañana del capítulo 27, en la mañana, entonces el Sanedrín determina enviarlo hacia el gobernador, hacia Pilato. Bien, en el versículo 11 del capítulo 27 vemos a Pilato interrogando a Jesús, que esto ya lo hemos visto, interrogando al Señor. En el versículo 15, Pilato determina definitivamente la sentencia de muerte, aunque él sabe que estaba ante un inocente. Él sabe que el Señor no es culpable. Él sabe que puede dejar libertad al Señor, pero sin embargo, en libertad al Señor, pero sin embargo, él decide condenarlo a la muerte. Bien, esto ya lo hemos visto, mis hermanos. El domingo pasado, nuestro hermano y anciano Freddy nos expuso hasta el versículo 26 del capítulo 27. De manera que lo que vemos aquí es que Pilato determina entregarle a Jesús al pueblo, lavarse las manos y entregarse al pueblo. Ya observen ustedes, versículo 26. Él les ha soltado a Barrabás porque el pueblo ha pedido que le suelten a Barrabás. Y entonces, ¿qué hacemos con Jesús el Rey? Entonces el pueblo dice, crucifícalo, crucifícalo. Pues bien, versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Oremos. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos asista. Señor, tenemos este tesoro en vasos de barro, mostrándonos la fragilidad nuestra para hablar de lo que es celestial. Por lo tanto, Señor, reconozco que si no es por tu Espíritu Santo, ni yo puedo explicar, ni tu pueblo puede comprender tu palabra. Por lo tanto, Señor, reconozco mi debilidad y te pido, Señor, tu asistencia, tu guía, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mateo capítulo 27, versículos 27 a 31. Es el texto que nos corresponde exponer hoy. Hermanos, al aproximarnos al final del estudio de Mateo, necesitamos recordar cuál es el propósito de Mateo al escribir este evangelio. Mateo, su propósito es presentarnos al Rey y establecernos o mostrarnos el establecimiento de su reino. Ahora, hermanos, este reino es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Es a partir de la regeneración de nuestros corazones como se establece este reino de Cristo. El apóstol Juan
en su evangelio, nos dejó registrado las palabras de nuestro Rey. En la conversación que él tiene con Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo estas palabras: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Era pues necesario que el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, fuera levantado en un madero, para que todo el que mirara la cruz y mirara lo que pasó ahí, creyese en él y por lo tanto tuviese vida eterna. Los hombres merecen el infierno. Sí, los hombres merecen el infierno. ¿Por qué razón? Porque se han alejado de Dios, porque han abandonado al Creador de la existencia. Por lo tanto, Él pudo habernos enviado al infierno, pero no fue eso lo que hizo. Lo que hizo fue enviar a nuestro Señor Jesucristo, para que así como en el desierto, cuando las serpientes picaban al pueblo, el Señor le dice a Moisés: levanta un asta con una serpiente de bronce, para que cuando el pueblo mire la serpiente de bronce, sean sanados de la picadura. Así entonces el Señor dice claramente a Nicodemo: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, mis hermanos, prácticamente les estoy indicando cuál fue la razón de la crucifixión de Jesús. Pero hermanos, esta crucifixión de Jesús no fue algo romántico como de pronto podríamos pensar. Podremos ver, hermanos, el intenso sufrimiento del Rey. Antes de ir a la cruz, antes de ser colgado en el madero, tenemos que considerar la intensidad de su sufrimiento, la intensidad del dolor, tanto físico como psicológico. Hermanos, lo que pasó ahí no es comparable con lo que vimos en ese video, porque ese video es un producto de Hollywood. Pero hermanos, lo que pasó ahí, según las Escrituras, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De eso es lo que les quiero decir, lo que les quiero hablar en este momento. Vamos a hablar de estos 4 versículos por medio de 2 ideas, nada más. Una, vamos a mirar los aspectos previos a la crucifixión. Algunos detalles antes de ser colgado ahí. Algunos detalles de lo que pasó antes de la tortura como tal. Y en segundo lugar, vamos a mirar la crucifixión en sí y lo que eso implicaba para un condenado a la muerte. Así que miremos nuestro primer punto: aspectos previos a la crucifixión. Miremos, por ejemplo, el pretorio. ¿Qué era el pretorio? ¿En qué consistía eso? Versículo 27 nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Pues bien, hermanos, el pretorio no era otra cosa que una fortaleza donde había una compañía, donde había un destacamento de soldados establecidos allí. El pretorio era la guardia pretoriana del gobernador. Era la guardia pretoriana, en este caso, de Pilato. Nos dice claramente Marcos capítulo 15 y versículo 16, pero también Juan capítulo 18 y versículo 28 nos dice que era de mañana. El Señor Jesucristo es llevado ante Pilato. Pilato le pregunta al Señor varias veces, le hace varias preguntas. Él le pregunta, por ejemplo: ¿eres tú el rey de los judíos? En el interrogatorio, él le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato también le pregunta al Señor: ¿de dónde eres tú? ¿Tú de dónde eres? Hermanos, en este tiempo, el pretorio era el palacio de Herodes el Grande, donde residía el prefecto romano.
Ahora, cuando el prefecto romano venía a visitar a Jerusalén, él llegaba allí a aquella fortaleza. En Jerusalén había un asiento normal de una compañía de 600 soldados que componía una legión. Una legión componía 600 hombres, 600 militares. Ellos estaban allí en la fortaleza conocida como la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia hace referencia a la Torre de Antonio. Era un cuartel militar construido por Herodes el Grande en la época del antiguo Imperio Romano. Mis hermanos, el pretorio entonces es donde tiene lugar el interrogatorio del Señor. Es el lugar donde tiene lugar el juego con el Señor, donde tiene lugar las distintas maneras de tortura. Él está en medio, no de los 600 hombres porque no cabían ahí. Hay una cantidad incierta de soldados. Pues bien, hermanos, Pilato ordena a Jesús y a toda la cuadrilla de soldados que fueran introducidos al palacio frente al que se había instalado el tribunal. Los soldados fueron reunidos con el propósito de presenciar la flagelación. Es que ellos van a ser parte de la flagelación. Esos soldados paganos también gozarían mostrando su menosprecio por los judíos, así como por el condenado. Iba a ser una auténtica diversión por parte de los soldados romanos. Pero, ¿en qué consistía la desnudez? Dice ahí en el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces le llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. ¿En qué consistía? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significaba para los judíos quitarle la ropa a un hombre? Mis hermanos, al quitarle la ropa a un hombre, lo dejaban totalmente expuesto a la vergüenza de la multitud. Lo dejaban totalmente expuesto, era dejar a la persona en la más absoluta vulnerabilidad. Pensemos nosotros en ser obligados o que se nos quite la ropa y a ser exhibidos en público. Pensemos en lo que eso pueda significar para nosotros. Al Señor le quitan la ropa, la corte romana, el destacamento de soldados. Dicen los historiadores que al parecer era la 10ª parte de una legión compuesta por 600 soldados. Le despojan de su ropa. La desnudez era algo especialmente vergonzoso para un judío. Era humillante para un judío que se le quite la ropa. Pues bien, al Señor lo despojan de su ropa. ¿Qué significaba el manto escarlata que le colocan encima? Pues bien, hermanos, ese manto escarlata, Marcos 15:17 lo menciona como una púrpura. Lucas 23:11 lo menciona como una ropa espléndida. Juan 19:2 lo menciona como un manto de púrpura. Hermanos, ese manto tenía un nombre interesante. Se llamaba clámide. Clámide. Era un manto corto que se usaba especialmente por los soldados, por los oficiales militares, por los magistrados, por los reyes, por los emperadores. Era la prenda que simbolizaba solemnidad. Ahora, al colocarle este manto al Señor, desde luego no es una solemnidad según el emperador o según el rey, no, estaban haciendo una parodia o una burla, una burla del Señor cuando colocan este manto, hermanos.
El manto significaba solemnidad, pero para el Señor era una burla lo que estaban haciendo. El manto escarlata con el que revistieron a Jesús era una imitación escarnecedora de la púrpura real, de lo que llevaban los emperadores romanos. Pero hablemos de la corona. Hablemos un poco de la corona. Dice que tejiendo una corona, se la colocaron en su cabeza. Es decir, ellos rápidamente trenzaron una corona de espinas, una corona, una planta que muy posiblemente crecería dentro de los jardines del palacio. Entonces era fácil para los soldados salir al palacio, mirar al jardín y ver la planta con espinas, tomar de la planta para entretejer rápidamente una corona que seguía significando una burla para el rey de los judíos. Mis hermanos, es indiferente que se trazara una zarza espinosa joven, tierna, o de zarza de esas que crecían allá en Palestina con esas espinas fuertes. A los soldados no les importaba realmente, porque lo que ellos buscaban era ridiculizar y burlarse, incluso si ello causaba el sufrimiento. Los soldados no estaban reparando en, bueno, no le hagamos tanto daño con esta o aquella planta. No, a ellos les interesaba la burla, a ellos les interesaba el sufrimiento. La corona era más una guirnalda de vencedor que una diadema realmente como la que usaban los emperadores. Una guirnalda de vencedor, pero para ellos era una burla, porque efectivamente Jesús no estaba venciendo. Jesús estaba en manos de los soldados romanos. Hermanos, todo esto significaba una burla para él. El manto, la corona, todo esto era una burla. Pero, ¿qué significaba la caña? Porque nos dice ahí claramente, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Qué significaba la caña? Hermanos, no era otra cosa que un tallo de una planta. La caña tenía el propósito de representar burlonamente un cetro. Han visto que los militares, los generales especialmente, utilizan una varita. ¿Han visto? Eso es un cetro que muestra la dignidad de quien la porta como tal. Entonces, en este sentido, mis hermanos, la caña representaba un cetro, una vara, un bastón, una insignia de mando, generalmente de materiales preciosos, que exhibían los emperadores y reyes como signo de dignidad. ¿Qué dignidad podría tener el rey de los judíos? Con una caña débil, con una caña que se doblaba con facilidad. Todo hacía parte de la burla y el escarnecimiento. Todo hacía parte del propósito de causar dolor y burla e indignidad. Los azotamientos militares normalmente se hacían con cañas de bambú, de manera que los soldados habrían tenido una a la mano. El azote normalmente que ellos realizaban lo hacían con cañas de bambú, pero no siempre era así, mis hermanos. Ahorita vamos a ver lo que aplican para azotar al Señor. Bien. ¿Y qué de la actitud de arrodillarse? ¿Qué de la actitud de arrodillarse en estas condiciones hacia Él? ¿Qué significaba eso?
Bien, el arrodillarse manifestaba el acto de quien implora ayuda y de quien le expresa reverencia a la persona ante quien se arrodilla. El acto de los soldados de arrodillarse delante de Jesús realmente era una burla de honor rendido a los reyes en el oriente griego. Le hacían burla, es decir, jugaban con él, lo ridiculizaban, diciéndole salve. La palabra salve ahí es viva, viva. Era la forma como se saludaba a los emperadores romanos. Salve César, viva César. Ahora, estas palabras dichas para el Señor hacían parte de la burla. Hermanos, estamos viendo todo el conjunto de detalles antes de ser levantado de la cruz. Piensen en esto. El Señor ha sido capturado la noche anterior, pasó toda la noche, hermanos de ellos, ha venido la mañana y sigue siendo torturado. Él sigue sufriendo al punto de prácticamente él no ha dormido nada. Él no ha dormido nada. A estas alturas tal vez él ya no tiene muchas fuerzas. ¿Qué significaba la acción de escupirle? La acción de escupirle. Piensa que alguien te escupe en el rostro. Piensa en eso. Que alguien te escupe en el rostro. Escupir a una persona era uno de los insultos más agraviantes, cercanos a la violencia física. Isaías capítulo 50 y versículo 6 dice: di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Mateo 26, 67 dice: le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Marcos capítulo 10, versículo 34. En 14:65 Marcos nos dice: escupirle, cubrir el rostro, darle puñetazos y decirle: profetiza. ¿Profetiza quién? Hermanos, él está vendado. Ahí le colocan una venda, luego lo golpean. Ahora piensen ustedes el golpe de un soldado romano que impacta el rostro del Señor sin que él pueda ver de dónde viene el golpe. Y ellos le dicen: adivina quién es el que te golpea. Hermanos, el juego con nuestro querido Salvador es un juego diabólico, es un juego tan intenso que produce tanto sufrimiento. Los judíos consideraban la saliva de los no judíos como algo totalmente impuro. La acción de los soldados de escupir sobre su rostro quizás fuera una imitación del beso que honraba a los gobernantes del oriente griego, pero en este caso, en vez de un beso, era saliva, totalmente de deshonra. Con el beso se saludaban a los emperadores, a los gobernadores, pero a Jesús no le dan un beso, le tiran saliva a su rostro. Tomaban la caña, le golpeaban. Esto significaba actos repetidos de golpear su cabeza. Recuerden que él en su cabeza tiene la corona de espinas. Pensemos lo que significaba el golpe continuo en su cabeza, encima de la corona. Pensemos en lo que pasaba con las espinas en su cráneo. Pero hasta el momento no tenemos todavía el clima de la tortura. Todavía falta más.
todavía falta más. Hermanos, yo me pregunto, como ser humano, yo me pregunto, ¿cómo soportar eso? ¿Cómo soportar eso? En el versículo 31 podemos ver cómo se acelera el sufrimiento. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la intensidad del sufrimiento. Hermanos, yo no sé si tú antes de ser salvado, incluso después de ser salvado, tú habías considerado lo que significó eso. Lo que vimos en el video no se acerca. No se acerca a lo que pasó ahí. Lo que vimos ahí, yo sé que tocó sus vidas, pero lo que muestra el video no se acerca a lo que realmente sucedió. Hermanos, falta más. El Señor ha sido torturado mucho tiempo. Él no ha dormido nada, pero ahora le espera la cruz. La intensidad del sufrimiento. Dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificar. Hermanos, piensen en esto. Él está ensangrentado. Él ha sido azotado. Ya vamos a mirar un poquito de detalle de los azotes. Colocar el manto, colocar la ropa otra vez. El dolor que eso producía en su cuerpo. Hermanos, notablemente, muy posiblemente, dicen los médicos, el Señor tenía una fiebre intensa hasta ese momento, fuera de la que va a padecer cuando está colgado. Él va a padecer una tremenda fiebre mientras está colgado, porque muchas cosas están pasando en su cuerpo cuando lo levantan ahí. En el versículo 26, nuestro hermano Freddy nos expuso cómo lo azotaron. Versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, la flagelación es otra manera de hablar del azotamiento. ¿Qué era eso? Antes de la crucifixión, el azotar a un reo era una brutal costumbre romana. Ese azotamiento nos lo registra Mateo en capítulo 20, versículo 19, Marcos 15, 15, Juan 19, 1, Lucas 23, 16. El azotamiento hacía parte de la pena capital. El reo era amarrado a un poste. El reo era castigado intensamente con un látigo de cuero que tenía varias ramificaciones. El látigo tenía trozos de metal en sus cuerdas y a menudo los prisioneros morían a causa de ese terrible castigo. Ahora, mis hermanos, la manera de azotar al reo ensangrentaba la espalda de la víctima y dejaba trozos de carne colgados de las heridas. Al debilitar físicamente a la víctima, acortaba misericordiosamente el tiempo que le tomaría a la persona condenada morir en la cruz. La prueba de una noche sin dormir, la flagelación, todo ello había debilitado a Jesús. Hermanos, el que el látigo tocara la piel
y fuera retirado, despellejaba la piel. Despellejaba la piel. Pero todavía no había venido lo peor. Sí, todavía no había venido lo peor. ¿Qué significaba la cruz? ¿Qué significaba ser crucificado? Hermanos, habían varias clases de cruces. No se sabe con exactitud qué forma de cruz fue la que se empleó para crucificar a Jesús. Aunque dicen los historiadores que en la que crucificaron a Jesús fue la correcta, es decir, la que más humillación producía. Por ejemplo, la crucifixión era la forma más vergonzosa para ejecutar a una persona. Era la parte más dolorosa. La crucifixión, mis hermanos, producía una muerte lenta, atroz. Realmente yo creo que no había casi fuerzas en nuestro querido rey cuando le cuelgan. Es que han acabado prácticamente con todas sus fuerzas. Es probable que los clavos atravesaran las muñecas en vez de las palmas de las manos. Completamente desnudo él. Era especialmente vergonzoso para los judíos de Palestina. El condenado era colgado a la vista de la gente. Era considerado un criminal incapaz de contener las evacuaciones de sus intestinos en público y sujeto a una tortura terrible. Algunas veces la víctima era atada a la cruz con sogas. En otros casos, como sucedió con Jesús, era clavado a la cruz. Al Señor no lo amarraron, el Señor fue clavado. Sus manos no estarían libres para espantar los insectos atraídos por estar ensangrentado. Los insectos podían venir y ubicarse en la víctima, y como está ahí inmóvil, no puede hacer nada para espantar los insectos. El propio peso de la víctima hacía que su cuerpo quedara en una posición que finalmente le impedía respirar. Era tan incómodo estar ahí. Había un pequeño apoyo para los pies que le permitía apoyarse en alguna medida, pero tarde o temprano sus fuerzas se le acabarían y finalmente, luego de varios días, el reo moriría. Pero él moriría por ahogo o asfixia, envuelto en una terrible fiebre. Al anciano que le corresponde predicar a partir del 32, le tocará indicarnos, mostrarnos los detalles del camino. Con lo primero que se va a encontrar, es que definitivamente Jesús no puede cargar la cruz. Realmente yo me adelanté un poco a la crucifixión, pero es que hay un trayecto por recorrer, es que hay un camino por recorrer para llegar hasta el Gólgota.
Nos sigue diciendo el texto que se encontraron a un hombre que viene de la ciudad de Cirene y lo obligan a llevar la cruz. Es que sencillamente Jesús no tiene fuerzas para cargar la cruz. Yo sé que estamos pensando en esto, que estamos meditando en esto. Pero ¿acaso no te preguntas por qué Jesús soportó semejantes sufrimientos para nosotros? ¿Te preguntas esto? ¿Por qué Jesús soportó semejantes sufrimientos? Y esto lo voy a dejar a manera de aplicación. Permíteme decirte lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La razón por la cual Él fue levantado en ese madero es para que tú y yo seamos perdonados por la fe en Él. Esa es la razón por la cual Él soportó el sufrimiento. Romanos capítulo 5 y versículo 6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados. Él fue a la cruz por tu pecado y por el mío. Yo merecía ir al infierno, pero tú también. La razón por la cual sucedió esto es para que cuando nosotros miramos lo que pasó ahí, cuando nosotros vamos a Él y reconozcamos cuán pecadores somos y lo que merecemos, seamos perdonados. Por eso Él permitió esto. Nos dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta fue la razón por la cual el Señor permitió esto. Él murió por ti, Él murió por mí. Y finalmente, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2. Y con esto terminamos. Hechos capítulo 2, versículo 36. Todos recordamos el primer discurso del apóstol Pedro, posterior a la ascensión de nuestro querido Salvador, glorioso y triunfante, para llegar a ocupar el lugar en el trono, donde está ahora sentado en el lugar del mundo. Hermanos, qué gozo considerar que lo que pasó ahí no se repetirá otra vez. Y que Él ahora está ocupando su trono de gloria, en majestad. Escuchemos a Pedro, versículo 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hoy, Jesús te está llamando al arrepentimiento. Es que es un privilegio que Él te llame al arrepentimiento. Tal vez ustedes, hermanos, todos aquí que me están escuchando, ya son salvos, pero yo espero que la grabación va a ser escuchada posteriormente en YouTube. Yo espero que nuestros familiares, yo deseo, hermanos, que nosotros podemos reenviarle el link a nuestros familiares. Es urgente, hermanos, es un privilegio escuchar este sermón. Jesús sigue todavía llamando al arrepentimiento. El privilegio de que puedan escuchar es la señal de que Él está llamándoles al arrepentimiento. Y si usted ha sido un asistente a la iglesia local, si usted carga su Biblia, pero usted no tiene una relación personal con Jesús, venga hoy a Cristo. Pídale perdón al Señor. Hable con Él. Converse con Él en oración. Es que si tú lo haces, tendrás que verlo a Él después como el juez. Él ya no será el pastor. Cuando te enfrentes a Él, si no tienes una relación personal hoy con Él, cuando te enfrentes a Él, Él será tu juez. Señor, te damos gracias por lo que ha sucedido. Te damos gracias por preservar las Escrituras. Porque nosotros tenemos hoy un ejemplar de la Biblia donde podemos mirar cara a cara lo que pasó ahí. Señor, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos permite ser sensibles. Señor, yo te ruego no solamente por la iglesia, para que sigamos creciendo en nuestra fe, sino también por los que no son parte de la iglesia, es decir, aquellos que todavía no son creyentes, y que tengan la oportunidad de escuchar esta predicación, Señor. Por favor, sálvanos. Señor, Dios, te suplico por nuestros familiares. Tenemos hijos, nietos, hermanos, sobrinos, padres, madres, esposos, esposas. Por favor, Señor, te suplicamos, produce en ellos arrepentimiento y fe para creer. Señor, nosotros no estamos aquí hoy porque seamos mejores que ellos, sino porque un día, Señor, impactaste nuestro corazón con tu palabra gloriosa. Gracias, oh Dios, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, un día le vamos a ver cara a cara, porque eso es todo lo que dice tu palabra. Un día le vamos a contemplar cara a cara. Señor, Él está glorificado ahora. Seguramente Él ahora tiene un rostro espléndido, un rostro hermoso, que no se compara con el rostro torturado. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por soportar esto. En tu nombre, Señor. Nosotros queremos, como iglesia, ser fieles a ti, Señor. Sosténnos, Señor, para que seamos fieles a ti y a tu palabra. Señor, que lo que enfrentamos aquí mientras caminamos aquí
Señor, podamos pensar que no se compara con lo que tú pasaste, Señor. Gracias te damos por esta salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a todos. Amén. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios por esta palabra. Yo creo que todos quedamos tocados. Solamente el pensar el sufrimiento por el cual tuvo que atravesar nuestro Señor, siendo justo, siendo libre de culpa, padecer ese sufrimiento que realmente era el precio que debíamos pagar nosotros por nuestro pecado.